personas con tales condiciones que, aunque uno tenga prevención, como es su caso, es que llega un momento en que no se puede salir de casa. Como yo digo, es salir 2 o 3 horas, digamos, al mato, como decimos nosotros, cubierta al máximo para evitar cualquiera de esos parásitos, que en ese caso de esos problemas que yo tengo en la piel es provocado por el carapaná. Pero como bien dicen y hemos mencionado al principio, trabajan en unas condiciones pues de bastante pues precariedad y no pueden permitirse trabajar de esa forma tan restringida y tan aséptica. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Tienen que trabajar en contacto directo con la población. Exactamente, es decir, si Ipiranga en estos años ha tenido algún reconocimiento, ha sido esa capacidad de llegar a esas aldeas en donde hacía muchísimos años que no se llegaba. Y para llegar a una aldea de esas te tienes que meter en la aldea, tienes que recorrer con el barco durante 2 o 3 meses para llegar a un área como Laica. Si son territorios inmensos, piensa que el área nuestra es como España y para poder recorrer esas 199 aldeas requiere 5 meses, siempre en ese barco, parando 5 o 6 días en cada una de esas aldeas. Pero no es lo único a lo que se enfrentan, porque no es extraño y por desgracia pues que en los medios de comunicación escuchemos y veamos noticias, informaciones pues de misioneros o de médicos de ONGs o de voluntarios sencillamente que pues tristemente fallecen, pues a veces por accidentes totalmente fortuitos y otras veces por acciones violentas de guerrillas y de pues grupos que no se sabe muy bien qué es lo que buscan. ¿No tiene miedo, Toni, de que le ocurra algo de eso? Porque tiene conocidos y compañeros que han fallecido así, violentamente. Sí, yo tengo miedo a perder la lucidez, a no saber en algún momento ser cautelosa o prudente. No me he sentido con miedo porque siempre me he sentido muy acompañada por toda esta gente. Es decir, la suerte de vivir con ellos, junto con ellos y convivir, no solo el trabajo, sino la experiencia vital, eso me hace tener confianza y si hay una seguridad que yo tengo cuando me adentro en el mato y recorro línea por línea durante 5 o 6 horas, siempre voy acompañada por ellos. Ellos conocen perfectamente los lugares de riesgo, los lugares que no son de riesgo, ¿no? Y en este sentido, ya te digo, me da miedo el no cuidar de la opinión que ellos me dan alguna vez sobre lo que debiera o no debiera hacer en ese momento, ¿no? ¿Se considera usted una heroína? No, para nada, para nada, para nada. Y no, primero, esa palabra no es una palabra que a mí me guste especialmente y segundo, no me siento así, nunca lo he sentido. Y por otra parte es que viviendo allí, esas palabras no son significativas para nosotros, es decir, el sufrimiento es tal que toda esa capacidad de orgullecerse en algún momento de que está haciendo alguna cosa interesante viene abajo cuando llega la noche y haces un balance de todo lo que hay, ¿no? Ha mencionado una cosa, la lucidez. En situaciones como esta debe haber un paso entre la lucidez y la locura, ¿no? Sí. Hay un libro que a mí me gusta mucho leer, de Machado de Assis, un autor brasileño del siglo XIX, de 1800, creo que de 1839 más o menos, está situado literariamente en el realismo, que escribe mucho sobre ese tema, sobre la lucidez, sobre la salud, y él dice, al final del libro cuenta, después de haber hablado mucho de varias personas así un poco especiales, ¿no? Dice, ¿cuál es el significado de la locura en este mundo que ya es loco, ¿no? Yo realmente es que no sé, ¿no? Ese libro que ha mencionado, por cierto, fue uno de los que le ayudó a aprender más portugués, ¿verdad? Sí, de Machado de Assis, Cecilia Meirelles, Jorge Amado, José de Alencar, Paulo Coelho menos, ¿no? Pero todos estos autores... Que no habla solo portugués, porque todos los dialectos de la zona... No sé si los domina, si los habla, pero desde luego los entiende perfectamente. Sí, es decir, como la lengua española no la hablamos allí, el portugués lo hablamos. Y la comunicación con mis compañeros que son propios del lugar es una comunicación muy intensa. Ellos hablan su lengua, yo intento entenderlo. Es decir, la sonoridad se pega tanto que al final te das cuenta que entiendes bien. Allí quizá la palabra tiene menos importancia que aquí. Allí, como yo digo, hay grandes silencios. Es decir, la comunicación allí no es una comunicación de grandes gestos, de grandes silencios. O sea, que es cierto eso de que los indígenas son de pocas palabras, ¿no? Sí, son personas de pocas palabras. Yo me he llevado perfectamente 5 horas sentada en lo que se llama en una maloca, con un chamán, unos jefes indios, y haber pronunciado 2 o 3 palabras. Toni,
hemos dicho al principio que es de Guareña. Sí. Es hermana de María José. Eso. López, Además que que estuvo tengo aquí. 3 hermanos más. Tiene 3 hermanos más que nunca mencionamos, María pero José es igual y son hay que decirlo. gemelas, son Somos idénticas gemelas, sí, y sí. bueno, hay muchas cosas que las hacen parecidas. Yo, pues nos bromeábamos antes de empezar el programa porque pues tienen curiosidades como por ejemplo que las dos coleccionan relojes y las Sí. dos llevan 2 relojes puestos, Sí. con la particularidad de que María José los lleva solo puestos cuando está en Europa, Tony los lleva solo puestos cuando está aquí en Sí, Europa. sí, allí no. Y también llevan las dos calcetines deportivos habitualmente. Sí, yo siempre me he visto muy deportivamente. Y... Pero eso es porque, entre otras cosas, bueno, es hija de un viajante Exactamente, de mi padre es un Guareña, viajante que llevó 40 años viajando. y además a las dos les encantaba el deporte. Sí. ¿Y qué hace metida en un guisado de este tipo? Pues yo no lo considero guisado, yo me considero un profesional de la medicina, especializado en este tipo de enfermedades tropicales, y en estos lugares pues es donde más enfermedades tropicales. Y además de eso tengo unas profundas convicciones de que las cosas pueden ser diferentes cuando alguien se empeña, no cuando exige a que a los otros se empeñen. Y entonces pues eso es lo que hago, ¿no? Es decir, intento de hacer un ejercicio de coherencia cada día, profesional y personalmente. María José habla de profundas convicciones. María José, Tony, ¿qué se me va? María José, como estaba aquí delante, bueno, Tranquila. Tony, perdona. Sí. Profundas convicciones, Tony cree en Dios, pero no es religiosa, ni se encuentra en Brasil por ningún motivo religioso. Yo le preguntaba, en una situación como esta, aislada del mundo y dedicándose a algo de una forma pues tan generosa y bueno, pues a la que le dedica toda su vida, ¿no se echa nunca de menos el amor en pareja? No sé, yo me siento bastante querida por la gente de allí. Es decir, hay un pensamiento en mí que es un pensamiento ahora más colectivo que personal, y entonces no he llegado a esa valoración y a esa necesidad ahora, esa exigencia. Si algún momento la llego, lo reconoceré y lo veré. Pero hasta ahora siempre ha sido así, ¿no? Es decir, tengo más exigencia en colectividad que a nivel personal, hasta ahora. Pero sí es cierto que trabaja en la afectividad. Sí, nosotros trabajamos mucho la afectividad, el cariño, el preguntarse cómo te sientes, el abrazarse en algún momento determinado, pues sí, claro. No existe ese pudor que existe en la Lo que llamamos primer mundo. Sí. Cultura civilizada, esa distancia de seguridad que marcamos todos a nuestro alrededor. No, allí todo se vive con mucha naturalidad porque se vive con mucha emergencia, con mucho nivel de supervivencia. Cuando se vive ese nivel, como yo digo, de supervivencia, pues esos cánones no son factibles y por otra parte que no son contemplados, claro. Lo que no echa de menos así a primera vista son niños porque tiene 3 tutelados, ¿no? Sí, tengo 3 niños, que fue una cosa muy curiosa, muy curiosa. Estos 3 niños, infelizmente, la madre murió el año pasado, una mujer joven, y ellos se acercaron un día a mí y me dijeron que si yo podía ayudarlos, que a ellos les gustaría que yo fuese su madre. Les dije que yo no iba a ser madre de ellos porque su madre, ellos la habían tenido y existe en el pensamiento de ellos, ¿no? Pero en la medida de que fuera posible para mí, iba a intentar un poco a cuidar un poco a ellos, ¿no? Estar pendiente de un poco de su Y los educación. niños de Brasil, de como todos los de todo el mundo, son demasiado avispados, ¿verdad? Chantajean incluso un poco a los maestros. Yo no, Con mira, aquello. cuando me lo dijeron, tenía una compañera a mi lado, disculpa porque Tiña es portugués, tenía una compañera, una amiga a mi lado, y se quedó tan sorprendida como yo, pero fue tan honesto. La petición de ellos, y es tan terriblemente honesto, como 3 niños se te presentan y dicen, a nosotros ahora que nos hemos quedado huérfanos, nos gustaría que tú te ocuparas un poco de nosotros. Son niños, se llama Dulcineide, que tiene 11 años, Paulo Sergio, que tiene 8, y Carlos Alessandro, que tiene 7, que es un rayo terrible, ese Carlos Alessandro. Tony, ¿se le escapaban expresiones en portugués cuando viene a España o cuando habla con su familia? Sí, alguna palabra que otra. Alguna ¿no? que otra. Sí. Hablábamos de la carrera de Tony, se ha desarrollado principal y fundamentalmente en Brasil, pero también estuvo en África, Sí, en Togo concretamente. estuvo, sí. Y es curioso también, al hilo de lo que hablábamos de la pareja, que ha tenido una oferta matrimonial, no sé si ha tenido más, pero una que fue curiosísima porque la querían canjear casi por un rebaño de ovejas. No, fue una cosa que estábamos en una reunión, se escuchaba un revuelo en la puerta y alguien me dijo, pues están hablando de ti. Le dije, ¿por qué? Dice, porque hay un jefe indio que tiene un hijo para casar. La zona donde yo estaba, el cantón de Falé, eran polígamos, ¿no? Y que le ha gustado y dice que si... Que la europea para él, vamos. Exactamente, pues daba, no sé, 150 cabras, que eso era pues como si te casabas con el príncipe de España, ¿eh? Es decir, Una fortuna. Una fortuna, es decir, yo me sentía honrada, pero vamos, para nada.
Sí, pero nada. Hace un- Por otra parte, que ni conocía al muchacho, que sería... Ni conocía. Ni lo conocía, vamos, soy su padre, pero a él ni lo conocí. Hace un momento ha mencionado Imelda...